Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo de derecho humanista con visión de género. Ya estamos martes 21 de julio de este 2015 y bueno, hoy vamos a hablar de un tema, como siempre aquí, que es polémico. Bueno, si queremos hacerlo polémico, y a mí me interesa hacerlo polémico. Vamos a hablar del divorcio. Regularmente, cuando se habla del divorcio, se ve como, al divorcio se le ve como, pues como algo malo, como una mala decisión, como un trámite malo, algo que perjudica, pues en principio a la pareja, a la familia, como algo que desune, que perjudica a la sociedad y sobre todo a la familia. Y puede ser que sí, de alguna manera el divorcio perjudica a la familia, pero el divorcio tiene como muchas aristas, o por lo menos dos aristas. El divorcio, si bien puede ser perjudicial, y bueno, pues hay que analizarlo, la verdad es que el divorcio a veces también beneficia y beneficia mucho. Hay que analizar el divorcio como un fenómeno, a veces como una consecuencia y como a veces como una buena consecuencia de una problemática grave en la relación de pareja. Entonces, el divorcio es un tema, pues es un tema especial. Es un tema al que le tenemos que dar, hacer análisis por lo menos, ¿no? Serio. Y bueno, este es un tema al que yo le traigo ganas desde hace mucho. No es fácil, no es sencillo hablar del divorcio en muchos términos, porque yo creo, yo sostengo, bueno, estoy segura, tengo bases para afirmarlo, que el divorcio está muy ligado a la violencia de género, a la violencia de pareja. El divorcio muchas veces, casi siempre, es consecuencia de violencia. Muchas veces las mujeres, es una decisión que regularmente toman las mujeres. Yo no digo que no haya casos en que los hombres toman esa decisión, sí hay muchísimos, pero la mayoría de las veces la toma la decisión la mujer, y generalmente es como una consecuencia de violencia, para salir de la violencia. Entonces, hay que analizar el divorcio desde muchas aristas, le digo yo. Pero bueno, para hablar de este tema y de lo que se acumule o de lo que vaya junto con este tema, a mí me da mucho gusto recibir acá a Carmen Insunza, que es una psicóloga que trabaja en el Instituto Municipal de las Mujeres y que ha estado viniendo a ayudarnos a hacer análisis en varios temas, en el tema de la violencia, en el tema, todo lo que tiene que ver con violencia de género, violencia extrema, porque hay de violencia a violencia, y en este caso que yo le quiero proponer a Carmen, ya le había propuesto desde hace un buen rato que habláramos del divorcio, porque ha salido ahí, pero digamos que tocarlo así de fondo, que tocar el tema con todas sus implicaciones. Yo sé que no es fácil, sí se necesita una visión, digamos, más amplia. Es un tema que yo quiero más adelantito seguir tocando con especialistas en sociología, en antropología, en psicología, por supuesto, pues para entender un poquito más, ¿no? Yo siento que el divorcio, perdón, creo que el divorcio está muy satanizado, más de lo que tendría que estar, yo creo. A veces, ojalá no tuviéramos divorcios, pero yo creo que no vamos a tener divorcios hasta que las relaciones de pareja puedan ser más igualitarias, hasta que las relaciones de pareja pues estén bien, estén pues en una situación de respeto, de confianza, de comunicación, y para que eso se logre pues se necesitan relaciones más igualitarias. Entonces me parece que es más
es un tema más de como de estructura, ¿no? Son más fenómenos sociológicos. Carmen, bienvenida, yo te agradezco mucho que estés acá, otra vez en Ecos de Mirabal, ayudándome a hacer estas reflexiones, estos análisis. Tú como psicóloga y además con mucha experiencia en atención de violencia, seguramente le sabes más a este tema. Yo te agradezco, tú traes también ahí algunas cosas y además te trajiste, qué padre, con toda tu herramienta didáctica donde tú das tus talleres y todo, y eso es muy padre porque siento que nos ayuda mucho a explicar más. A veces necesitamos hacer exposiciones más académicas, ¿no? Para que nos entiendan. Yo te agradezco muchísimo y si te parece, a menos que tú quieras tocar algo más, podemos analizar un poquito más de fondo el tema del divorcio. Claro, bueno, retomando lo que habíamos estado ya analizando ahora, esto viene a raíz de una vez que yo estaba viendo el noticiero y que decían que Chihuahua era el estado más violento, porque además de las cuestiones de homicidio era el estado con más casos de divorcio. Entonces dijeron, estaban haciendo una relación entre los casos de divorcio y que es también el estado que más denuncias de violencia familiar tiene. Entonces yo me quedé pensando y dije, es que no es el estado que más violencia familiar presente a nivel nacional, sino que es el estado que más desnaturaliza la violencia y que trabaja a favor de erradicarla. Y no se toma de esa manera, no se ve desde ese enfoque, se ve como que es el estado que más denuncias de violencia familiar tiene, es el estado más violento a nivel nacional. Y creo que no está viendo la parte de que para que una mujer vaya a denunciar es porque se da cuenta que es un delito, que es algo que no debe de ser y que es algo que no va a permitir, porque tiene un derecho a una vida libre de violencia. Entonces, y bueno, pues va de la mano, si está casada con un agresor y lo que quiere es romper el ciclo de violencia, va de la mano el divorcio. Entonces, creo que se tienen que analizar desde ahí estos datos estadísticos y no desde donde se ven cuantitativamente, sino cualitativamente. ¿Por qué? Porque se está dando estos casos de violencia, estos casos de divorcio. Fíjate que qué bueno que lo dices, qué bueno que lo puntualizas, Carmen, porque sí, yo creo que desde hace varios años, bastantitos años, desde que se dio a conocer mucho y se difundió mucho el feminicidio en Ciudad Juárez, las famosas muertas de Ciudad Juárez, y que a partir de ahí se hicieron muchos estudios académicos, políticos, legislativos, sobre el tema del feminicidio y de la violencia de género, la violencia de pareja, y que ya ahorita ya conocemos mucho, que ya sabemos mucho de esta violencia. Desde ahí se vio a Chihuahua, a Ciudad Juárez y a Chihuahua como si fuera el estado más violento contra las mujeres. No sé si a ti te ocurra, a mí me pasa mucho que cuando viajo, cuando estoy en algún otro estado, en cualquiera me dicen, oye, en Chihuahua siguen matando mujeres, en Chihuahua tienes tu problema por ser mujer. O sea, sí se le ve a Chihuahua, a Ciudad Juárez, como si fuera la parte donde más se violenta a las mujeres, donde más se nos mata a las mujeres, donde más se nos violenta. Y la verdad, eso ya está muy comprobado con estadística, ya hay muchos estudios, ya hay de todos los tipos, estudios estadísticos, estudios políticos, estudios sociológicos, hay mucha investigación, y lo que queda muy claro es que Chihuahua no tiene los primeros lugares ni en violencia de pareja, ni en feminicidio. Hay otros estados que tienen más alto índice, ¿no? El mismo INEGI ha hecho investigación muy seria de la violencia y no tiene Chihuahua los primeros lugares. El hecho de que acá se haya difundido primero, el hecho de que acá se haya descubierto primero, nos dejó como este estigma, ¿no? Lo único que pasó, bueno, pues es que acá hubo organizaciones, porque fueron organizaciones de la sociedad civil quienes sacaron el tema a la luz. Lo único que implica es que acá hay organizaciones de la sociedad civil que están trabajando más con este tema, y eso es positivo. Eso quiere decir que estas organizaciones pues están presionando, están exigiendo a las distintas instituciones a que hagan su chamba, y la verdad es que la han hecho.
han hecho tanto el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Tenemos más o menos buenas leyes en el tema, nos faltan, pero digamos que tenemos instituciones que están atendiendo la violencia, hay muchas campañas sensibilizando a las mujeres y convenciéndolas para que denuncien la violencia. Tenemos centros de atención a nivel municipal, a nivel estatal, que están atendiendo la violencia. ¿Eso qué ha dado como consecuencia? Pues que muchas mujeres estén pidiendo apoyo, ya sea denunciando o no la violencia, y tenemos estos centros de atención pública gratuitos, especializados, llenos de casos, llenos de mujeres que se atreven a ir a denunciar violencia. La verdad es que no se dan abasto, hay que decirlo, porque es la verdad. La verdad es que el Centro de Justicia para Mujeres, donde está la Fiscalía Especializada, está saturada. La verdad es que los CABIMS del Instituto Chihuahuense de la Mujer, que cada vez han tenido que abrir en más municipios, pero el de Chihuahua y el de Ciudad Juárez están saturados, tienen muchísima gente. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que es de una organización que atiende, está saturado. El mismo CAPSIC, que es del municipio, tiene muchísima gente. Tú que estás en el Instituto Municipal de las Mujeres te darás cuenta, las mismas instancias de las comandancias policíacas que atienden los casos urgentes, las UAVIs famosas, también tienen muchísima gente. Tú del instituto seguramente, estoy segura que se atenderán también muchísimos casos, y esto no quiere decir que porque acá haya más violencia. Lo que esto quiere decir y lo que esto significa es que más mujeres en Chihuahua que en otros estados, eso yo sí estoy segura que está ocurriendo, están pidiendo ayuda y están intentando salir de la violencia. Y otra cosa que yo veo es que muchas de estas mujeres, para salir de la violencia, están llegando al divorcio. Una pregunta que yo siempre les hago a las abogadas y a las psicólogas que atienden violencia, y yo te lo hago a ti, Carmen, es ¿por qué razón, casi muchos casos, yo creo que la mayoría de los casos, cuando se atienden que atienden violencia, que las mujeres van a pedir ayuda y que pasan por un proceso de terapia, por un proceso, generalmente termina en divorcio? Que siempre nos dicen, es que no necesariamente tiene que terminar, pero frecuentemente termina en violencia. Yo tengo mi hipótesis, ¿no?, de por qué, pero bueno, tú eres la especialista y tú explícanos qué pasa, explícanos por qué en Chihuahua hay tanto divorcio, por qué tenemos los primeros lugares, porque sí los tenemos, ¿no?, los primeros lugares a nivel nacional en índices de divorcio. Bueno, cuando hay un caso de violencia, lo primero que se trabaja por parte de las instancias es el desnaturalizar la violencia, el que la mujer se vaya dando cuenta que lo que le está sucediendo es un delito, ¿sí? Ahorita que me decías, ¿por qué vamos a equipararlo con el delito de abuso o de violación? Una persona que está siendo, sobre todo en el de abuso sexual, que está siendo abusada sexualmente, muchas veces se da una relación con el agresor. Entonces, vínculo que se empieza a dar, y más en los niños que no alcanzan a diferenciar la maldad todavía. Vienen las cuestiones de culpa, de retractación, porque viene esa partecita donde el agresor empieza como a seducir al menor y lo ve de esa manera. El menor está aprendiendo pues a cómo se van llevando las relaciones interpersonales. Entonces llega un momento en el que ese niño o niña se les hace mención y se les da toda la información de que lo que está sucediendo es un delito. Se denuncia y obviamente ¿qué pasa ahí? Se rompe esa relación. Y que es lo mismo que pasa acá en violencia familiar. Se empieza a desnaturalizar, se empieza a trabajar, a trabajar sobre esto. Sí, tú explícanos y Abraham nos toma los... Bueno, esto que traigo yo aquí es el ciclo de violencia. Sí. Este ciclo de violencia lo manejamos en el Instituto Municipal de las Mujeres porque consta de 5 etapas. Si tú te metes a Google, literatura, a todo lo que hay de bibliografía sobre violencia familiar o sobre los ciclos de violencia, la mayoría manejan 3 etapas: el estallido de violencia, la acumulación de tensión, estallido de violencia y fase de luna de miel. Y estos dibujos que nosotras mandamos a hacer
A mí me gusta mucho porque metimos 5 etapas. La primera etapa es la acumulación de tensión. Le sigue la explosión violenta de la agresión. No le está afectando dale, sí, tu micro, ajá. A ver, ¿cómo lo pongo? Ahí al está. audio, ajá, sí. Ok, ahí está. Ahí está, sí. Es la acumulación de tensión y luego viene la explosión violenta de la agresión. Posteriormente le sigue una etapa que se llama culpa, arrepentimiento y promesas, la etapa de la reconciliación y esta etapa, una etapa de aparente calma. ¿Qué pasa? Es todo un ciclo que se empieza a dar cada vez, y es una espiral, como te decía el martes pasado, es una espiral de violencia que cada vez se da más rápido y en cono. ¿Por qué? Nunca van a cambiar los mecanismos de agresión. No sé si gustas enfocarme aquí. Esta parte es la importante. Que lo vaya explicando. Ajá. Explosión violenta de la agresión. Visibilizamos más cuando son los golpes, pero los golpes son los mecanismos que utilizó el agresor para obtener el control, sometimiento o poder sobre la víctima, sobre la mujer. Sí, en algunas ocasiones es una mirada como mecanismo de violencia. En otras ocasiones es un grito, una cachetada, un golpe, ya lesiones, la indiferencia. ¿No? Entonces este ciclo de violencia ellas se empiezan a dar cuenta y cuando llegan a terapia dicen, es que me está describiendo mi relación y duele mucho, es un proceso que les duele mucho y empiezan a darse cuenta de que no es justo lo que viven. Empiezan posteriormente, ya que tienen un poco más de fortaleza emocional para ir asimilando el proceso jurídico, donde ellas ya exigen una vida libre de violencia, donde se dan cuenta que tienen el derecho a no vivir lo que están viviendo, a que no es natural, y por lo tanto, pues si ya se inicia un proceso legal, donde generalmente se dan las restricciones por parte del agresor a la víctima y demás medidas de seguridad, pues el resultado que no pueden seguir juntos, si de antemano están dando una medida de seguridad, un depósito de persona, donde el agresor no se puede acercar al domicilio, pues está rompiendo el vínculo que hay de pareja y obviamente posteriormente el vínculo matrimonial. Esa es la explicación que desde mi punto de vista yo le encuentro a por qué terminan en divorcios. Podrá haber otros autores, otras personas que hagan otra reflexión, pero en lo que va, en cuanto a mi experiencia, en lo que me toca trabajar, eso creo que es la explicación a lo que el cuestionamiento que estabas haciendo tú ahorita. O sea, casi, como yo te estoy entendiendo, casi viene siendo como una consecuencia lógica. Es decir, el divorcio, cuando se atiende a la mujer que sufre violencia, en la misma atención, casi se da como consecuencia, pero no, el divorcio. No se da tanto por la atención que nosotras como profesionales llevamos a cabo, sino que la mujer se empieza a dar cuenta que no es justo lo que está viviendo. Y llega un momento en el que dice, pues es que yo ya cambié mi chip y él sigue siendo igual. Entonces dice, yo no quiero estar al lado de una persona que toda la vida se va a sentir con el derecho de someterme, que toda la vida se va a sentir con el derecho de controlarme. Yo no quiero esto para mí y termino. Pero el darse cuenta es lo único que se trabaja en la terapia, el darse cuenta de lo que está viviendo. Y ya posterior, ella es lo que dice, yo no quiero esto y me alejo de esta persona. Y es cuando entablan el divorcio. Fíjate, me encanta como tú lo explicas, porque la decisión del divorcio en el caso de la mujer va más allá incluso. Es decir, digamos que es consecuencia de la atención en el sentido de que la mujer va y pide apoyo de una especialista y se somete a terapia porque regularmente no puede salir sola de la violencia. Eso es casi una norma. Habrá casos excepcionales, pero la mayoría necesitan apoyo. Y el asunto de la terapia, o sea, el asunto para que funcione la terapia, cuando realmente funciona, pues es que la mujer hace conciencia, ¿no? O sea, la mujer, el proceso de recibir una buena terapia con visión de género, el resultado al final se ve en qué tanta conciencia ella sola va adquiriendo de su situación, ¿no? Hay mujeres que viven violencia familiar de tipo psicológica y control, sometimiento, intimidación. Traigo acá otras láminas que si las alcanzamos a ver hoy las vemos y si no en otra sesión. Y lo que hacen ahí con los grupos de mujeres que viven violencia y sobre todo con la terapia individual es poner un alto a eso.
puede hacer que sí continúen con el agresor, pero frenando ya todos estos actos de violencia. Que de antemano, por parte de él, pues siempre van a estar las actitudes machistas, sí, porque es una cuestión aprendida. Y él siempre va a estar exigiendo que la mujer le sirva, sin darse cuenta que también hay una responsabilidad de él hacia ella. Pero bueno, lo que pasa ahí es que se modifica, que ella ya no permite el control. Por ejemplo, si era antes de que siempre tenía que estarle hable y hable y hable, anduviera, estoy con mi mamá y ahora me viene para acá y dando mis explicaciones, llegó un momento en que ella le dice, voy a salir. Entonces ya pone un alto al control que él trata de ejercer sobre ella. En algunas parejas sí funciona y en otras no, Dora, porque en otras el hombre no tolera la falta de control sobre la pareja. Entonces se incrementa la violencia y ahora sí se dan los actos físicos, empiezan a culparlas de, estás cambiando mucho, seguramente ya tienes otra persona. Es algo muy común, sí, siempre las empiezan a culpar de infidelidad. Y lamentablemente a la práctica lo que me ha tocado en muchos de los casos, casi la mayoría, cuando las empiezan a incriminar tanto en que son infieles, generalmente ellos ya lo están siendo. Entonces, así como dice el dicho, León creen que cada quien es de su condición, pienso que va por ahí, que piensa que lo que él sí puede hacer, ella ya lo está haciendo, y no, ella realmente está poniendo un alto porque no quiere seguir controlada, quiere exigir su derecho a libre tránsito, de poder ir a donde ella quiera y no tener que estar sometida a estar siempre informando y más aún pidiendo permiso. ¿Puedo ir con mi mamá? Entonces ya ellas dicen, voy a ir con mi mamá. Sí. Desde ahí el lenguaje empiezan a cambiarlo y es un lenguaje que a cualquier agresor pues le molesta y no tolera. Sí, si de alguna manera tú estás confirmando no es que sea una hipótesis o no, es como una explicación que yo le doy al divorcio. Las mujeres, afortunadamente, por supuesto que afortunadamente están siendo atendidas, muchas mujeres están encontrando centros de atención, instituciones que las están atendiendo y que las están atendiendo bien en Chihuahua. Posiblemente en otros estados no haya tanta atención, las instituciones, los gobiernos no estén destinando tanto recurso, porque a lo mejor no hay organizaciones. Generalmente los gobiernos difícilmente lo hacen, así como por convicción, pues generalmente obedecen a todas estas políticas públicas, especialmente la atención a la violencia, a presión de los movimientos organizados de mujeres. Y en Chihuahua tenemos un movimiento organizado de mujeres muy funcional, muy fuerte, muy bueno, que está presionando, presionó mucho este movimiento para que se abriera una fiscalía especializada de delitos de género, presionó mucho para que se abriera el Centro de Justicia para Mujeres. Antes había presionado mucho para que se creara el Instituto Chihuahuense de la Mujer y todos los institutos municipales de las mujeres. Ha sido una lucha constante de este movimiento. ¿Y qué hemos tenido como consecuencia? Bueno, como consecuencia tenemos muchos centros de atención a mujeres, campañas. Este programa es consecuencia justamente de esa conciencia, de esa concientización del mismo movimiento, de que necesitamos difundir esta política pública, esta conveniencia de atender la violencia. Entonces, tenemos muchísimos centros que están atendiendo y entonces tenemos muchísimas mujeres que están yendo a atenderse, que escuchan y dicen, bueno, a veces a través de los medios o a través de boca en boca, que si su vecina, que si su prima ya fue al instituto, que si fue al centro, etcétera, y le fue bien, pues yo también quiero ir a que me vaya bien, ¿no? Entonces, primero, el concientizarse, el darse cuenta que está recibiendo violencia, cuando va a estos centros y dicen, confirman que efectivamente están siendo violentadas y entran a una terapia, el acudir a terapia, estas mujeres que sufren violencia, cuando van a terapia, pues es maravilloso. Yo siempre insisto, y aquí quiero hacer un paréntesis, cuando son terapias que las dan psicólogas especialistas o psicólogos que sí le saben, porque desgraciadamente todavía ocurre que algunas irán pues con psicólogos y psicólogas que no están capacitadas
en el tema de violencia y luego le sale contraproducente, ¿no? Pero aquellas que están acudiendo, estas mujeres que están acudiendo a los centros especializados, que además son centros de atención gratuita, integral, especializada, están pasando por procesos de concientización, de sensibilización, donde son otras mujeres, de ser mujeres sumisas, de ser mujeres controladas, sumisas, controladas, pasan a ser mujeres empoderadas, mujeres que toman decisiones, mujeres que ponen alto, como tú dices, a los maridos, que dicen, no, yo no voy a aguantar este control, yo no voy a aguantar golpes, yo no voy a aguantar indiferencias, yo no voy a aguantar insultos, yo no voy a aguantar amenazas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces empiezan, digamos, esas mujeres empiezan a dirigir su vida, la vida de ellas y de sus hijos e hijas, ¿no? Y entonces llega un momento en que los hombres, ocurren ahí muchas cosas, porque los hombres cuando ven que pierden el control se molestan más y entonces incrementan la violencia, y las mujeres quieren salir más rápido de esa violencia. O algunos hombres que también molestos, ellos mismos de alguna manera abandonan, ¿no? De alguna manera, pero son muy pocos los hombres, a ese punto yo quiero llegar de la reflexión, muy pocos los hombres que se ponen las pilas, y dicen, caray, yo creo que sí hay casos, yo casi creo que sí hay casos, y que dicen, pues voy a perder a mi familia, ¿no? Voy a perder a mi esposa, a mis hijos, hijas, ¿qué hago? Y algunos, pues bueno, más a fuerza que con ganas acuden y pasan por procesos donde pueden de alguna manera avanzar y conservar la relación y no llegan al divorcio. Pero desgraciadamente yo siento que como fenómeno, yo veo el divorcio como un fenómeno social. Yo digo que como fenómeno social, la mayoría de las mujeres que están acudiendo a terapia, que están saliendo de la violencia, llegan al divorcio porque los hombres no van emparejados en este cambio de mentalidad, de conciencia. Los hombres van rezagados, y a lo mejor ahí sí es una deuda de las mismas instituciones que tenemos y del mismo movimiento y de todo, de la política pública, pues de incrementar las campañas, de ofrecer los servicios también a los hombres para que ellos también cambien de chip y que ellos entiendan pues que no deben de agredir, entiendan que no deben de, porque como vienen desde niños aprendiendo otro esquema, que cambien el esquema, que aprendan, que modifiquen su esquema para que no violenten, y entonces sí, cuando eso ocurra, seguramente los matrimonios se conservarán y disminuirán el divorcio. Yo no tengo la más mínima duda que en algunas décadas, creo que nos falta un buen ratito, los divorcios van a disminuir cuando los hombres empiecen a cambiar su esquema, cuando los hombres empiecen a cambiar el chip. Entonces esa relación o digamos que la solución a la violencia, la atención a la violencia se podrá dar de otra manera para que no haya violencia y la pareja pueda seguir en una buena relación, ¿no? Nos falta, me parece que ahorita estamos en un proceso, yo no sé qué tan necesario, a lo mejor necesario, donde los índices de divorcio son altos, ¿no? Ojalá que no fueran, ojalá que se pudieran resolver de otra manera, pero me parece que esa es la explicación, ¿no? La explicación es que los hombres no, en este cambio de mentalidad para salir de la violencia, los hombres van rezagados, los hombres no van a la par de las mujeres, ¿no? Sí, pues creo ahorita que estaba pensando que a lo mejor ya en unos años y todo, sí puede hacer que se disminuya, porque ahorita ya desde niños me refiero, sobre todo en ellos, se está trabajando en la equidad de género. Desde las escuelas ya se les está enseñando lo que es la equidad de género. Cuestiones como que si los dos trabajan, la casa es de los dos, el visibilizar que el trabajo en la casa es un trabajo, no una obligación, que es un trabajo, para enseñarlo, que es un trabajo que no es remunerado, que no tiene vacaciones. Para que no te tape el audio. Ok, que no tiene sueldo, y a ir dándole el valor a todos estos actos. Entonces estaba pensando, puede ser que sí, Dora tiene razón,
quizá en unos años vaya disminuyendo cuando estas generaciones lleguen a una edad adulta donde se frenen al no sentir que es su derecho el poder violentar a una mujer. Sí, nos vamos a ir a un corte muy rápido, pero dejo sobre la mesa el tema para seguirlo analizando. Seguramente sí, yo no tengo la más mínima duda, porque son procesos. Las sociedades, las relaciones interpersonales en las sociedades van cambiando, ¿no? En todos los sentidos, no nada más entre hombres y mujeres, entre todos, entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, ha ido cambiando, ¿no? Las reglas sociales cambian permanentemente. Hay países que nos llevan ventaja, donde las relaciones de pareja pues son más armónicas y los índices de divorcio son más bajos, ¿no? Claro que sí, yo no tengo duda de que vamos caminando bien, de que vamos hacia allá, pero sí estamos como en un proceso doloroso. Me da la impresión que estamos ahorita en Chihuahua, particularmente en todo el país, en todo México, pero particularmente en Chihuahua, porque sí tenemos, eso es obvio, tenemos índices de divorcio más altos, parece un proceso doloroso, pero yo insisto en ver este proceso, este fenómeno del divorcio, por muy doloroso que sea, más benéfico que perjudicial. Ojalá no lo tuviéramos, ojalá que los hombres en este cambio que estamos teniendo de estructura, saliendo de una estructura machista a una estructura más igualitaria, porque lo tenemos que hacer, eso no hay duda, tenemos que caminar hacia allá, a veces pues con presión, a veces a través de leyes, a veces sancionando, a veces presionando, pero tenemos que ir hacia allá. Ojalá fuera pues obviamente también con políticas públicas, obviamente también con capacitación, tenemos que avanzar. El asunto aquí es que ojalá que avanzáramos juntos y juntas, hombres y mujeres, para que fuera más parejo. La verdad, y a veces pues hay muchas razones, hay muchas explicaciones de por qué las mujeres estamos avanzando más, ¿no? Porque al final de cuentas, como son las víctimas, las mujeres son las que están siendo violentadas, las que están siendo golpeadas, las que están siendo amenazadas, las que están siendo violadas, las que están siendo abusadas, incluso asesinadas. Entonces, pues la atención va muy dirigida a las mujeres, ¿no? Entonces las mujeres están saliendo más rápido, están cambiando más rápido porque se están atendiendo más, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay el reclamo de muchos hombres, hay el reclamo de muchos sectores de la sociedad para que se atienda también a los hombres. Y yo creo que las instituciones están empezando a atender a los hombres. El Instituto Municipal de las Mujeres, el Instituto Chihuahuense, están empezando a dar cursos, talleres de nueva masculinidad, enseñando a los hombres cómo tienen que cambiar el chip. Y el sector educativo está haciendo esfuerzos, me parece a mí todavía que no suficientes. A mí me gustaría que el sector educativo fuera más asertivo, más comprometido a la hora de poder enseñar en las escuelas a los niños y a las niñas. Me parece que podría la escuela participar más en este cambio de mentalidad, ¿no? Pero bueno, en ese caminito estamos, ahí vamos. Hay que analizarlo así, como más amplio, ¿no? No ver nada más como que algo, como que en Chihuahua somos las personas, pareciera, a veces me da la impresión que quisieran decir, las mujeres son como más libertinas, ¿no? Y por eso se divorcian. Pues no, o también culpar a que las mujeres trabajamos. Es que como entró la maquila y las mujeres trabajan, entonces hay más divorcio. Pues sí, pero no es tan simple, ¿no? Porque el trabajar y liberarnos, pues no es malo, ¿no? Entonces, me parece que hay que explicar más, hay que reflexionar, hay que entender más de fondo las razones, pues, de los divorcios. Vamos a un corte y regresamos con esta reflexión. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales. Cuando era imposible pensar en una cirugía de corazón abierto para nuestros niños, lo hicimos.
Cuando era impensable llevar los servicios de salud a todos los rincones del estado, lo logramos. Cuando no había forma de sostener un sistema de pensiones, lo reinventamos. Somos nobles y solidarios. Nos importa lo importante. Porque somos de Chihuahua y Chihuahua es nuestro. Ecos del Mirabal es un programa de derecho humanista con visión de género, comprometido con las causas de la sociedad civil organizada. Conduce la periodista Dora Villalobos Mendoza. Ecos del Mirabal. Cuando era imposible pensar en una cirugía de corazón abierto para nuestros niños, lo hicimos. Cuando era impensable llevar los servicios de salud a todos los rincones del estado, lo logramos. Cuando no había forma de sostener un sistema de pensiones, lo reinventamos. Somos nobles y solidarios. Nos importa lo importante. Porque somos de Chihuahua y Chihuahua es nuestro. La noticia inmediata está en www.vozenred.com. Local, estatal, nacional e internacional. Primero está en Voz en Red antes que en otro lado. Una página a la altura de la época, con información de primera y el equipo de periodistas más completo. También busca cada mes nuestra edición impresa de Voz en Red con cobertura estatal. Vozenred.com. Nuestra noticia es Chihuahua. Entre Mujeres al 100, un programa con contenido ágil y dinámico. Temas como sexo, salud, psicología y muchos más. Con la presencia siempre de un experto en el tema. Entre Mujeres al 100, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Mujeres al 100 por Antena TV. De todo como en botica. Tu dosis diaria de buen humor. El programa de revista de Antena TV. Cocina. Moda. Belleza. Y la mejor información para toda la familia. No te lo pierdas de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Con mucha diversión. Y harto jorgorio. De todo como en botica. No le cambie, el programa de análisis político con el enfoque periodístico de Juan Enrique López. Todo lo que pasa, pasa en No le cambie. Entrevistas, invitados especiales y el punto de vista de uno de los líderes de opinión más escuchado en el estado. De 2 a 3 y media de la tarde, usted tiene una cita con Juan Enrique López en Antena TV. Nuestra señal es Chihuahua. Mujer, semilla, fruto, flor, camino, pensar, es altamente femenino. Insunza, ella es psicóloga del Instituto Municipal de las Mujeres y bueno, estamos tratando, yo espero que lo logremos, hacer una reflexión sobre el divorcio, pero el divorcio más como un fenómeno social, como algo que está ocurriendo en Chihuahua, ocurre en el mundo obviamente, en el país, pero que ocurre mucho en Chihuahua con índices más altos de la media nacional. Estamos tratando de explicar, de entender por qué es que se da en Chihuahua este índice de divorcio tan alto, que yo insisto y decía hacía rato, se sataniza, el divorcio se sataniza, cuando a mí me parece que si lo entendemos, por lo menos de lo que está ocurriendo en Chihuahua, está siendo más consecuencia digamos, de una atención positiva a las mujeres, es decir, es una consecuencia de que las mujeres están saliendo de la violencia, es digamos algo que ilustra de alguna manera la atención que muchas mujeres están recibiendo en su problema de violencia. Por lo tanto, si lo analizamos desde ese punto de vista, pues no es tan malo, digamos, ¿no?
dentro, digamos, no es que estemos promoviendo el divorcio ni nada, es simple y sencillamente explicar por qué se da, ¿no, Carmen? Sí, así es. Y bueno, retomando lo que comentabas ahorita, no es que a fuerza una mujer que va a tratamiento por violencia familiar se vaya a divorciar, no es la finalidad. Sí, exacto, debe quedar algo muy en claro, muy claro, porque hay mujeres que tienen esta información y no quieren ir a terapia. Obviamente cuando apenas se inicia el proceso de terapia es muy difícil pensar en la separación, porque durante las sesiones que se tiene que trabajar primero el desnaturalizar la violencia y luego después el visibilizarla para que la persona entienda y empiece a afrontar los estragos de todos esos actos violentos que vivió, y posterior a ello se hace algo muy importante, que es romper el vínculo emocional, el desvincular a esta mujer del agresor, y es todo un procedimiento. Entonces no se puede, por eso una mujer que inicia la terapia y trae la información de es que vas a ir a terapia y vas a terminar divorciándote, no es así, Dora, y no debe tomarse porque exacto, le va a dar más miedo a esta exacto, mujer ir a terapia. Es simplemente, ya que ella tiene el conocimiento, se puede decir, ya que se le quita la venda de los ojos, decir, bueno, esto es lo que estoy viviendo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Si parte de ello es un divorcio, adelante, ya es mi decisión. Si es continuar con él y que vaya a terapia o vamos juntos o demás, es sus decisiones. Y es algo que nosotras debemos de respetar mucho, porque si durante mucho tiempo no se le dio valor a su palabra y se le respetó, y siempre digo, entonces ahora ser nosotras las personas que validemos. Y si es una decisión que ella toma, por el hecho de ser su decisión, es importante y hay que respetarla. Sí, qué bueno que lo dices, porque exacto, o sea, el hecho de que se llegue al divorcio no tiene que verse como si fuera culpa de la institución que la atiende o de la psicóloga que le da la terapia, ¿no? Claro. Porque luego se malentiende y se piensa, sí, pues es que fue con fulanita, como fulanita la atiende, pues entonces se va a divorciar. Y no puede ser de otra manera, tiene que ser decisión de la mujer. No, y porque si llega al divorcio, un psicólogo o psicóloga con ética profesional nunca va a orillar al divorcio. ¿En qué sentido? Los psicólogos no damos consejos. Pues le ponemos a la paciente o al paciente los panoramas de lo que está sucediendo, posibles situaciones que se puedan dar, y debe ser el paciente o la paciente quien lleva a cabo la decisión, más nunca se orienta. Cuando nos preguntan, bueno, ¿usted qué haría? Es, ¿a ti qué te gustaría hacer? Entonces siempre se le regresa. Y sí he escuchado mucho de que dicen, es que fue con tal psicólogo, no, por eso se divorció. No, pues más bien ese psicólogo o psicóloga lo que logró es hacer que la mujer viera con los verdaderos ojos lo que estaba viviendo, y no con esa venda que antes afrontaba las cosas. Hay una psicóloga que yo reconozco mucho, Rosina Uranga, y ella habla mucho que las mujeres están anestesiadas. Por eso hay golpes, hay situaciones que no les duelen tanto, que si uno las sabe por fuera, dicen, ¿cómo es que puede con eso y que aguantó y que continúa ahí? Y ella habla mucho que dice, es que estas mujeres se encuentran anestesiadas, y durante la terapia, ¿qué es lo que hacemos? Algo, por eso te digo que duele, es desanestesiarlas. Entonces las siguientes veces que viva algún acto de violencia, ya le va a doler. Y es donde va a decir, me duele y no quiero que me siga doliendo hasta aquí. Sí, y yo quiero insistir mucho porque yo creo que es una realidad en que hemos avanzado mucho, me refiero a avanzado mucho desde la parte tanto del trabajo de las organizaciones de mujeres como de las mismas instituciones públicas. Avanzado mucho en atender a las mujeres que sufren violencia en Chihuahua. Creo que falta mucho, creo que mientras haya mujeres que sufren violencia y que no están yendo a atenderse, pues evidentemente falta trabajo, ¿no? Evidentemente se tiene que reforzar. Pero también yo creo que nos está faltando atender a los hombres, nos está faltando políticas públicas que vayan a atender a estos maridos que son generadores de violencia. Y desde la justicia, creo también el cambiar el chip. En Estados Unidos no es como aquí. Allá cuando un hombre agrede a una mujer, ese hombre cometió un delito contra el Estado. Exacto. Al ser un delito contra el Estado ejerce las medidas en contra de él,
y se le somete forzosamente a ir a tratamiento. Sí. Es el método de Merch o el método Duluth que utilizan allá, y si está ya obligado a ir a las terapias, y si falta se le detiene, sí, y luego ya se le hace un apercibimiento y vuelve a las terapias, y si vuelve a faltar o si ya se queda detenido, porque allá lo toman como un delito hacia el Estado. Aquí en México es un delito contra la víctima. Entonces lo único que se busca cuando se va a juicio, se formula, se le aplica una pericia a la víctima, en este caso a la mujer, se ve cuántas sesiones requiere, y en base a eso se ve la reparación del daño. Bueno, cuando en general hay casos donde sí se logra acreditar daño patrimonial o algún otro detrimento, pero generalmente es en lo que consta la reparación del daño, y se le otorga pues una cuantía a la mujer para que vaya a terapia psicológica, pero son raros los casos en los que se le forza al imputado a ir a terapia, y aún así se les dan muy pocas sesiones. Algo que tú aprendiste desde chiquito a hacer, es muy difícil que con poquitas sesiones se dé, y más que nada no se cercioran de que en realidad haya habido un cambio de constructos que trae este hombre, porque el yo ir no me garantiza que ya cambié. Entonces es como las pláticas de Alcohólicos Anónimos, que también los forzan. Pues sí, uno llega, entrega el tarjetón de que ya acudió, pero eso no garantiza que esa persona en realidad cambió. Claro, se está haciendo algo, pero no garantiza que esa persona no vuelva a cometer un delito contra otra persona. Es algo que yo pienso que sí debería de cambiar aquí en México. Sí, fíjate que sí, yo creo que tenemos que ir, porque hay otros países que están logrando cosas, y habría entonces que ver cómo lo están haciendo. Fíjate que sí, yo creo que sí tendríamos que ir a hacer reformas para obligar al Estado a que intervenga más, ¿no? Al Estado gobierno. Y sí, yo creo que la violencia de género, la violencia de pareja, es un asunto de Estado. Ya caminamos y ya se decidió que la violencia de pareja ya no es un asunto privado, es un asunto público desde el momento en que es delito, porque antes ni siquiera era delito, ¿no? Pues hay que se peleen en su casa y hay que lo arreglen. No, pues ya es delito, ya es público. Sí. Pero sí nos falta, me parece a mí, que el Estado lo asuma como un problema de Estado, porque realmente es problema de Estado. O sea, el hecho de que sean muchas parejas, muchos matrimonios donde hay problema de violencia, eso le perjudica a la sociedad y por lo tanto es un problema de Estado. Por lo tanto, la solución la tiene que asumir el Estado. Y me parece que una buena solución, habrá otras, es esta que hace el gobierno de Estados Unidos, ¿no? De obligar al hombre agresor a que vaya a terapia. No es si quiere ir, es que tiene que ir a terapia para que realmente pueda él transitar a otra cultura, a otra manera de pensar. Y además le obligan en Estados Unidos también, lo dejamos para otro programa. Por ejemplo, en el caso de la pensión alimenticia es riguroso Estados Unidos. En México todavía estamos avanzando, pero todavía le falta al Estado ser más riguroso en el caso de la pensión alimenticia. Ya es un delito el incumplimiento, pero a lo que me ha tocado ver en varios casos es muy difícil. Sí, no lo cumplen, porque el Estado no le entra, es la verdad. Carmen, se nos fue el tiempo como siempre muy rápido. Yo espero que generemos, porque es la idea del programa, ahí en las personas que nos están viendo, cuestionamientos, ¿no? Podrán estar o no de acuerdo con nosotras, esa es la intención. El hecho de provocar. Desde el momento en que una persona se cuestiona, y más una mujer, se avanza en la erradicación. Claro, el chiste es provocar para que el razonamiento, provocar el análisis y aunque estén en desacuerdo con nosotras, no importa, pero provocar la reflexión. Me parece que con eso ya cumplimos, digamos, el cometido, ¿no? Yo te agradezco muchísimo, ojalá que sigamos con estos temas. Hay muchísimos temas, se te quedaron ahí todos tus folletos para poder avanzar. Se nos fue el tiempo, nos vemos en el siguiente programa. Ojalá que nos toque pronto otro tema también interesante, porque hay muchísimos temas que
que necesitamos reflexionar. Yo te agradezco muchísimo. Gracias. Y también le agradezco muchísimo al personal técnico que hace posible la transmisión. Le tocó a Abraham el camareo, adentro están todos los demás compañeros. Está Andrea, que hoy sí vino Andrea, está Armando, Josué, Eduardo, Marmares, todos los demás chicos y a Viviana en la producción, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Quédese con Peinado en el siguiente programa. Hasta la próxima. Mujer